El empujón me toma por sorpresa, rápido, violento, inesperado. Mi cuerpo pierde el equilibrio, mis pies no encuentran apoyo, el suelo viene hacia mí en un segundo que parece eterno. El impacto me roba el aire. Mis manos se rasguñan en el piso frío, intentando amortiguar la caída. Me quedo ahí, caída, tratando de respirar, tratando de entender lo que acaba de pasar. Mi hija acaba de empujarme. Daniela, mi niña. La criatura que acuné en mis brazos durante noches de fiebre en nuestro departamento diminuto. La niña por la cual trabajé 16 horas al día, mientras su padre desapareció sin mirar atrás. La hija cuya universidad entera pagué con dinero guardado centavo por centavo en latas de galletas escondidas en mi armario durante 5 años. Esa hija acaba de tirarme al suelo de su propia casa. Ya deberías saber quedarte callada, mamá, dice, la voz helada. Como si yo fuera nada. Como si yo fuera un problema que encontró en el suelo de su sala. Hola, queridos oyentes, cuéntenos de dónde nos están escuchando y qué hora es allá. No puedo hablar, no puedo levantarme. Mis pulmones arden, mi pecho se aprieta. El humo de su cigarrillo todavía flota en el aire. Yo solo había pedido una cosa, una sola cosa, porque el médico dijo que mis pulmones se están muriendo. Porque el enfisema pulmonar no le importa que sea su casa, sus reglas, sus cigarrillos caros que cuestan más que mi pensión entera. Roberto ríe, no es una risa alta, es un sonido bajo, satisfecho. Una sonrisa torcida se forma en sus labios mientras observa todo desde el sofá de cuero que cuesta 25,000 pesos mexicanos. Ese sofá donde no puedo sentarme. Su traje probablemente costó lo que yo ganaba en un mes en la fábrica. El cabello está perfectamente peinado. Ni un pelo fuera de lugar, ni una preocupación en el mundo. Daniela va hacia él. Toma su bolsa de la mesa, la bolsa de marca que yo la ayudé a comprar en su cumpleaños. Roberto se levanta, pone la mano en su cintura, posesivo. ¿Vamos a cenar afuera?, pregunta, como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de ver a mi propia hija derribarme al suelo. Perfecto, responde Daniela. Dulce, suave, la voz que nunca más usa conmigo. Salen 15 minutos después. Roberto le abre la puerta del auto, un BMW negro, placa nueva. Veo todo por la ventana de la sala mientras todavía estoy en el suelo, mi mano adolorida por el rasguño, mi respiración difícil, mi dignidad destrozada. La puerta del garaje se cierra. El silencio de la casa me sofoca más que el humo del cigarrillo. Me quedo ahí unos minutos más. Después, despacio, muy despacio, me levanto. Cada movimiento duele. No sé si el dolor es de la caída o del corazón roto. Camino hasta mi cuarto. El cuarto diminuto en el fondo de la casa. 3 metros por 3 metros. Más pequeño que el closet de ellos. Me siento en la cama. La foto antigua está en la mesita. Daniela con 5 años, abrazándome. Sonrisa enorme, ojos llenos de amor. Mami, eres la mejor del mundo entero. Había escrito atrás con letra torcida. Tomo mi celular. Las manos me tiemblan. Pero esta vez no es de miedo. No es de debilidad. Es de decisión. Busco el contacto al que no llamo hace años. Mis dedos dudan sobre el nombre apenas un segundo. Entonces presiono. 3 timbres. 4. ¿Aló? Julio. Mi voz sale más firme de lo que esperaba. Necesito ayuda. Julio. ¿Tienes tiempo para escuchar una historia larga? Su voz al otro lado de la línea es cálida, profesional. Para ti, Marta, todo el tiempo del mundo. Cuéntame todo desde el principio. Me acomodo en la cama diminuta. La foto de Daniela niña todavía está en mis manos. Cierro los ojos y vuelvo atrás. 25 años atrás. Daniela nació un martes de lluvia en el Hospital General. Yo tenía 23 años y estaba completamente sola. Su padre, Miguel, había desaparecido 2 meses antes cuando le dije que estaba embarazada. Dejó una nota en la mesa. No estoy listo para esto. Eso fue todo. Ni dinero, ni disculpas, ni mirada atrás. Escucho a Julio tomar notas. Siempre fue meticuloso.
Los primeros meses fueron los más duros. Vivía en un cuarto de azotea que alquilaba por 1,500 pesos mensuales, sin ventanas. Hacía calor insoportable en verano y frío que calaba los huesos en invierno, pero era lo que podía pagar con mi sueldo de la fábrica textil. Mi voz se quiebra un poco recordando esas madrugadas. Me levantaba a las 4 de la mañana, daba pecho a Daniela. La dejaba con doña Carmen, mi vecina de 60 años que cuidaba niños por 500 pesos semanales. Tomaba 2 camiones para llegar a la fábrica a las 6. Trabajaba hasta las 3 de la tarde cosiendo uniformes escolares. 8 horas de pie frente a la máquina. ¿Y después de la fábrica?, pregunta Julio suavemente. Después corría a recoger a Daniela. Jugaba con ella 1 hora. Le daba de cenar lo que había preparado el domingo para toda la semana. La bañaba, le contaba cuentos. A las 7 de la noche llegaba la vecina de al lado, una muchacha de 17 años que estudiaba y necesitaba dinero. Le pagaba 200 pesos por noche para que se quedara con Daniela dormida. Hago una pausa. Estos recuerdos pesan. Yo salía corriendo al restaurante Don Pepe en la zona centro. Llegaba a las 8, lavaba platos hasta las 2 de la madrugada. 6 horas con las manos metidas en agua hirviendo, grasa de cocina pegada hasta los codos, espalda destruida sobre el fregadero. Marta. Dormía 2 horas, Julio. 2 horas cada noche durante 5 años. Hasta que Daniela entró a la primaria y ya no necesitaba que pagara niñera nocturna. El silencio del otro lado me dice que él entiende la magnitud de eso. Pero ¿sabes qué? No me importaba. Porque cada viernes, cuando me pagaban en la fábrica y en el restaurante, yo hacía lo mismo. Compraba lo esencial, comida básica, pañales cuando eran necesarios, ropa del mercado de segunda mano. Y el resto, Julio, cada peso que sobraba, iba directo a las latas. Las latas de galletas, 3 latas de galletas danesas que escondía en mi armario, una para emergencias médicas, otra para educación, otra para vivienda mejor. Metía billetes doblados, monedas, todo. Y jamás, escúchame bien, jamás las toqué excepto para lo que estaban destinadas. Respiro hondo. Esta parte siempre me emociona. Daniela era una niña increíble, Julio. A pesar de todo, era pura luz. Cuando llegaba a casa después de la fábrica, ella corría a abrazarme con esos bracitos pequeños. Mami, mami, te extrañé tanto. Me mostraba los dibujos que había hecho. Siempre dibujaba lo mismo. Ella y yo tomadas de la mano bajo un sol enorme. Una lágrima rueda por mi mejilla. En su cumpleaños número 6, yo no tenía dinero para pastel. Había tenido que usar la lata de emergencias porque ella se enfermó de bronquitis. Llegué a casa sintiéndome la peor madre del mundo. ¿Y sabes qué hizo esa niña? ¿Qué hizo? Había juntado flores del parque. Hizo un ramo con sus manitas y me dijo: «Mami, no necesito pastel. Te tengo a ti y eso es mejor que todo». Lloramos abrazadas esa noche. Yo prometí que algún día le daría todo lo que ella merecía. Me limpio los ojos con el dorso de la mano. Los años pasaron así, Julio. Daniela crecía siendo buena estudiante, responsable, cariñosa, siempre agradecida. Cuando cumplió 10 años, le conté sobre las latas. Le mostré la lata de educación. Estaba casi llena. «Esto es para tu universidad, mi amor. Para que seas alguien en la vida. Para que nunca tengas que lavar platos a las 2 de la mañana». ¿Cómo reaccionó? Lloró. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo: «Mami, voy a estudiar mucho, voy a ser la mejor. Y cuando sea grande, te voy a cuidar como tú me cuidas. Te lo prometo». El nudo en mi garganta casi no me deja continuar. Durante la secundaria, ella cumplió. Becas académicas, premios de aprovechamiento. Yo seguía en la fábrica, pero dejé el restaurante cuando ella entró a preparatoria. Mi cuerpo ya no daba más. Tomé un trabajo medio tiempo limpiando oficinas. Menos dinero, pero podía dormir 4 horas en vez de 2. Y las latas seguían creciendo. Seguían creciendo, centavo por centavo, billete por billete. Cuando Daniela se graduó de preparatoria con honores, abrimos juntas la lata de educación en mi cama. Contamos durante 2 horas.
Hago la pausa dramática que el momento merece. 280,000 pesos, Julio. 15 años juntando dinero. 15 años de sacrificio, suficiente para pagar su carrera completa en universidad privada, administración de empresas. 5 años. Escucho a Julio soltar el aire. Daniela lloró tanto esa noche que pensé que nunca iba a parar. Me besó las manos destruidas por años de trabajo, y me dijo: «Mamá, esto es lo más grande que alguien ha hecho por mí. Nunca lo voy a olvidar. Nunca te voy a fallar. Lo juro por mi vida». El silencio que sigue es pesado. Y entonces, Julio, mi voz se endurece. Conseguí juntar lo suficiente para su universidad. Pagué cada semestre completo, cada libro, cada material. Ella se graduó sin deber un solo peso, sin créditos educativos, sin deudas, libre para construir su futuro. ¡Marta! Ese fue mi mayor orgullo, Julio, mi mayor logro, ver a mi hija cruzar ese estrado, recibir su título, convertirse en profesionista. Todo gracias a 15 años lavando platos y cosiendo uniformes. Aprieto el teléfono contra mi oreja. Y ahora esa misma hija me acaba de tirar al suelo de su casa, como si yo fuera basura, como si esos 15 años nunca hubieran existido. «Marta», dice Julio, y su voz tiene un filo de acero que no había escuchado antes. «Vamos a arreglar esto, te lo prometo». Después de la graduación, todo cambió muy rápido. Continúo contándole a Julio. Daniela consiguió empleo en Grupo Mercantil del Pacífico 3 semanas después de recibir su título. Analista financiera, sueldo inicial, 12,000 pesos mensuales. Para mí, que nunca gané más de 5,000, era una fortuna. Recuerdo perfectamente ese día. Me llamó desde la oficina llorando de felicidad. «Mamá, lo logré. Lo logramos». Esa noche cenamos en un restaurante de verdad. Ella pagó. Fue la primera vez en mi vida que alguien más pagaba mi comida en un lugar bonito. Me sentí tan orgullosa que el pecho casi me estallaba. Los primeros meses fueron hermosos, Julio. Daniela venía a visitarme cada fin de semana a mi departamento. Traía comida, me ayudaba con las compras. Me regaló un celular nuevo porque el mío ya no servía. Hablábamos todos los días. Me contaba de su trabajo, de sus compañeros, de sus proyectos. Siento la nostalgia apretarme el corazón. Al año de trabajar, le dieron un ascenso, supervisora de área, 15,000 pesos mensuales. Y fue entonces cuando conoció a Roberto en una conferencia de negocios corporativos. Mi voz se enfría al pronunciar ese nombre. Roberto Maldonado, dueño de Consultoría Estratégica Maldonado, 38 años, divorciado sin hijos. Auto de lujo, trajes caros, reloj que costaba más que todo lo que yo había ganado en mi vida. Daniela llegó a mi casa una tarde de domingo radiante. «Mamá, conocí a alguien especial». «¿Tu primera impresión de él?» «Desconfianza inmediata. Lo conocí 2 semanas después. Llegó en su BMW a recoger a Daniela de mi departamento. Bajó del auto. Me dio la mano con esa sonrisa perfecta. Demasiado perfecta. Señora Marta, Daniela me ha contado tanto de usted». Pero sus ojos, Julio, sus ojos me miraban como si estuviera evaluando mi valor en pesos y centavos. Aprieto el teléfono con más fuerza. Pero Daniela estaba enamorada, completamente deslumbrada. ¿Y yo? ¿Qué iba a decirle? Después de todo lo que había sacrificado para que tuviera mejores oportunidades, ¿iba a arruinarle la felicidad por una corazonada? Me callé, me tragué mis dudas. 6 meses después, Roberto le propuso matrimonio en un restaurante de 5 estrellas. Anillo de compromiso de 50,000 pesos. Daniela me mostró la foto llorando de felicidad. Le dije que me alegraba por ella. Y era verdad. Quería que fuera feliz. Hago una pausa recordando lo que vino después. Pero entonces empezaron los planes de boda, y ahí comenzó todo a cambiar. Julio. Daniela llegó un día con revistas de bodas. «Mamá, quiero una boda hermosa, algo digno de recordar toda la vida». El presupuesto inicial era de 200,000 pesos. Roberto pagaría la mitad, su empresa la otra mitad como regalo corporativo. ¿Y tú? Yo había seguido juntando dinero después de pagar su universidad. No mucho, pero algo.
Tenía ahorrados 70,000 pesos en caso de emergencias. Daniela me miró con esos ojos que conocía desde que era niña. Los mismos ojos de cuando quería algo muy importante. Mamá, sé que es mucho pedir, pero ¿podrías ayudarme con el vestido y las flores? Quiero que seas parte de este día tan especial. Me muerdo el labio. Le di 40,000 pesos, más de la mitad de mis ahorros de emergencia. Ella me abrazó. Mamá, eres la mejor. No sé qué haría sin ti. Esas palabras me hicieron sentir que valía la pena cada peso. La boda fue en el Jardín Real del Valle, 200 invitados, vestido de diseñador, banquete de 3 tiempos, mariachi y banda en vivo, pastel de 4 pisos. Todo perfecto, todo caro, todo exhibido en redes sociales con hashtag personalizado. Yo estuve ahí con mi vestido del mercado que costó 600 pesos, sintiéndome pequeña entre tanto lujo. Cierro los ojos recordando ese día. Pero cuando Daniela caminó hacia el altar y me volteó a ver y me sonrió con lágrimas en los ojos, pensé que todo había valido la pena. Mi niña se estaba casando. Mi niña iba a ser feliz. Eso era lo único que importaba. Después de la boda, se mudaron a una casa en Lomas del Pedregal. 3 pisos, 5 habitaciones, jardín, cochera para 3 autos, renta de 25,000 pesos mensuales, un mundo completamente diferente al mío. Mi voz se vuelve más tensa. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Daniela siempre estaba ocupada. Cenas de negocios con Roberto, viajes de trabajo, eventos sociales. Llamaba una vez por semana en lugar de todos los días. Mamá, discúlpame, está todo muy movido en el trabajo. Yo entendía, o eso me decía a mí misma. Cuando iba a visitarla, las cosas se sentían diferentes. La casa era hermosa pero fría. Roberto siempre estaba presente, controlando las conversaciones. Si yo comentaba algo de los viejos tiempos, Daniela cambiaba de tema rápidamente, como si le avergonzara su pasado. Como si le avergonzara yo. El dolor en mi pecho crece. Un día llegué sin avisar. Necesitaba verla. Extrañaba a mi hija. Toqué el timbre. Roberto abrió con cara de molestia. Señora Marta, debería llamar antes de venir. Daniela está ocupada. La vi pasar atrás, hablando por teléfono, riéndose. Me vio. Levantó la mano en saludo, pero no se acercó. No colgó. No me invitó a pasar. Me fui a casa en camión con el corazón partido. Esa noche lloré sola en mi departamento, viendo fotos viejas de Daniela niña. La niña que me abrazaba diciendo que yo era lo mejor del mundo. ¿Dónde estaba esa niña ahora? Trago saliva con dificultad. 3 meses después empecé a sentirme mal. Muy mal. Tos constante que no se iba. Cansancio extremo. Dificultad para respirar. Al principio lo ignoré. Seguí trabajando en la fábrica, pero un día me desmayé en mi puesto de trabajo. Me llevaron al hospital. Hicieron estudios, radiografías, análisis de sangre. El doctor me citó una semana después. Recuerdo su cara seria cuando entró al consultorio. Mi voz se quiebra. Señora Marta, dijo, tengo que darle una noticia difícil. Los resultados muestran enfisema pulmonar en estado avanzado. El daño es irreversible. El mundo se detuvo en ese momento. Pregunté qué significaba eso. Me explicó. Dificultad respiratoria progresiva, necesidad de oxígeno suplementario eventualmente, incapacidad para trabajar, tratamiento costoso, medicamentos de por vida y lo peor de todo, pronóstico incierto. Salí del hospital caminando como sonámbula. Mi mente solo podía pensar una cosa. Necesito a mi hija, necesito a Daniela. Cierro los ojos fuerte. Pero cuando marqué su número con manos temblorosas para decirle que estaba enferma, que necesitaba su ayuda, que tenía miedo, Roberto contestó su teléfono. Señora Marta, Daniela está ocupada. ¿Puede llamar después? Y colgó. Después de ese diagnóstico, todo se derrumbó en cuestión de semanas. Le explico a Julio, la voz cargada de amargura. El doctor fue claro, no podía seguir trabajando en la fábrica. El polvo del ambiente, el esfuerzo físico, todo empeoraba mi condición. Me dieron incapacidad médica temporal, pero el pago era ridículo. 2,000 pesos mensuales. Mi renta era de 3,500. Me froto las sienes recordando esa pesadilla.
Intenté aguantar. Usé mis últimos ahorros, los 30,000 pesos que me quedaban después de la boda de Daniela. Pagué 2 meses de renta, medicinas, comida, pero el dinero se evaporó. Las medicinas para el enfisema costaban 4,000 pesos mensuales. Tenía que elegir entre respirar o comer. Al tercer mes, el dueño del departamento tocó mi puerta. Don Alberto, un señor de 60 años que siempre había sido comprensivo. Pero su cara ese día no mostraba compasión. Señora Marta, lleva 2 meses atrasada. Necesito que desocupe en 15 días o tendré que proceder legalmente. Cierro los ojos con fuerza. Le rogué. Le expliqué mi situación. Le mostré los documentos médicos. Él negó con la cabeza. Lo siento, pero tengo cuentas que pagar. No puedo seguir esperando. Me dio una semana extra por lástima. Nada más. Esa noche, sentada en mi cama, rodeada de cajas porque ya había empezado a empacar, tomé mi celular. Lo sostuve durante 1 hora completa antes de atreverme a marcar. La vergüenza me quemaba por dentro. Pero no tenía a dónde ir. No tenía a nadie más. Mi voz tiembla. Le marqué el número de Daniela. Esta vez ella contestó. «Mamá, ¿qué pasa? Estoy en una junta». Le dije que necesitaba hablar con ella urgentemente. Suspiró molesta. «Está bien, te llamo en 1 hora». No llamó en 1 hora. Llamó 4 horas después. Yo había pasado todo ese tiempo ensayando qué decir, cómo pedirle ayuda sin sonar desesperada. Pero cuando escuché su voz, todo salió atropellado. «Daniela, estoy enferma. Enfisema pulmonar. No puedo trabajar. Perdí mi departamento. Necesito tu ayuda». El silencio que siguió fue eterno. «¿Qué tipo de ayuda, mamá?», preguntó finalmente, su voz cautelosa. «Necesito un lugar donde quedarme, solo mientras me recupero, mientras encuentro algo». Otro silencio. Escuché que tapaba el teléfono, voces amortiguadas. Estaba consultando con Roberto. Cuando volvió, su tono era diferente. Más frío. «Mamá, déjame hablar con Roberto. Te llamo mañana». Colgó antes de que pudiera responder. Me limpió una lágrima. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, viendo las paredes vacías de mi departamento, preguntándome cómo había llegado a esto. 48 años. Enferma, sin hogar, dependiendo de la hija a la que le di todo. Al día siguiente, a las 3 de la tarde, Daniela llamó. «Mamá, hablé con Roberto. Podemos ayudarte». Sentí un alivio tan grande que empecé a llorar. «Gracias, mi amor, gracias. No sabes lo que esto significa». Pero ella continuó. «Pero necesitamos que vengas a la casa primero. Para hablar de los detalles, tomé 2 camiones para llegar a Lomas del Pedregal. El viaje duró 1 hora y media. Cada respiración era un esfuerzo. Llevaba mi inhalador en la mano todo el tiempo. Cuando llegué a la casa, Roberto abrió la puerta. Traje impecable, como siempre. «Señora Marta, pase». Su cortesía era mecánica, ensayada. Me guió hasta la sala. Esa sala enorme con muebles que costaban más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Daniela estaba sentada en el sofá. No se levantó a abrazarme. Apenas me sonrió. «Hola, mamá, siéntate». Señaló un sillón individual frente a ellos. Me senté. Ellos permanecieron juntos en el sofá grande, presentando un frente unido. Mi voz se endurece. Roberto habló primero. «Señora Marta, Daniela me contó su situación. Es muy lamentable, lamentable». Como si estuviera hablando de un problema de fontanería. «Hemos considerado su petición y estamos dispuestos a ayudarla». Esperé a que continuara, el corazón latiéndome con fuerza. «Tenemos el cuarto de servicio en la parte trasera de la casa. No es grande, pero es funcional. Puede quedarse ahí mientras se recupera». Cuarto de servicio. Las palabras me golpearon como bofetadas, pero no estaba en posición de rechazar nada. «Gracias», murmuré. «Y les agradezco mucho». Daniela intercambió una mirada con Roberto. Él asintió levemente. «Mamá», dijo Daniela, y había algo en su voz que no reconocí. Algo duro. «Puedes quedarte, pero Roberto y yo tenemos una vida establecida aquí. Hay ciertas expectativas que necesitamos que entiendas». «Claro, mi amor.
Lo que necesiten. Roberto sacó un papel doblado del bolsillo de su saco. Lo abrió con movimientos precisos. Hemos preparado algunas pautas básicas para la convivencia. Pautas, no reglas. Pautas sonaba más profesional, más razonable. Empezó a leer. Primero, el cuarto de servicio tiene baño propio. Por favor, úselo exclusivamente. Los baños principales son para nosotros y nuestros invitados. Asentí lentamente. Segundo, las comidas. Puede usar la cocina para preparar sus alimentos, pero preferiblemente en horarios en que no estemos nosotros. Dejamos un refrigerador pequeño en su cuarto para su conveniencia. Mi estómago se apretó. Tercero, el horario. Roberto trabaja desde casa varias mañanas. Necesitamos silencio absoluto antes de las 10 de la mañana. Sin ruidos, sin televisión, sin movimiento innecesario por la casa. Cuarto, la casa es grande, pero apreciamos la privacidad. Sugerimos que permanezca en su área la mayor parte del tiempo. La sala y el comedor son espacios que usamos para entretenimiento de clientes y amigos. Cada palabra era un clavo en mi ataúd de dignidad. Y finalmente, Roberto dobló el papel. Sobre los gastos. Entendemos que su situación económica es complicada, pero el mantenimiento de esta casa es costoso. Agua, luz, gas, todo aumenta con una persona adicional. Necesitaríamos que contribuyera con 2,000 pesos mensuales para cubrir esos gastos extra. 2,000 pesos. De una pensión de 2,000 pesos mensuales, me quedarían 0 para medicinas. Miré a Daniela buscando apoyo, buscando a mi hija en esos ojos, pero ella miraba hacia otro lado, las manos perfectamente dobladas en su regazo. ¿Está de acuerdo con estos términos, señora Marta?, preguntó Roberto, su voz profesional, como si estuviera cerrando un contrato de negocios. ¿Qué podía decir? ¿Qué opción tenía? Sí, susurré. Estoy de acuerdo. Roberto sonrió. Daniela finalmente me miró. Mamá, es por el bien de todos. Necesitamos mantener el orden en la casa. Se levantó. Ven, te muestro tu cuarto. La seguí por la casa enorme, por pasillos brillantes, pasando habitaciones hermosas, hasta llegar a la parte trasera. Abrió una puerta pequeña. El cuarto era del tamaño de un closet. Una cama individual, un buró, una ventana diminuta, paredes blancas sin decoración. Aquí estarás cómoda, dijo Daniela. No había calidez en su voz, no había amor. Se dio la vuelta para irse. Entonces se detuvo en la puerta y me miró por encima del hombro. Ah, mamá, dijo con tono casual. Una cosa más. Me giré hacia ella, esperanzada de que hubiera algún atisbo de la hija que conocí. Puedes quedarte aquí, pero tenemos algunas reglas adicionales que te explicaremos poco a poco. Es importante que las sigas todas. ¿Entendido? Y cerró la puerta dejándome sola en ese cuarto diminuto, entendiendo finalmente en qué me había convertido, en una carga. Las primeras semanas fueron una lección de humillación sistemática. Le cuento a Julio, la rabia creciendo en mi voz. Al tercer día, Roberto tocó la puerta de mi cuarto a las 7 de la mañana. Entró sin esperar respuesta. Yo todavía estaba en camisón. Señora Marta, necesitamos establecer las reglas claramente. Sacó su teléfono y empezó a leer como si fuera un contrato corporativo. Regla 1. El baño. Ya mencionamos que tiene su propio baño, pero necesito enfatizar. Bajo ninguna circunstancia debe usar los baños principales, ni siquiera en emergencias, ni siquiera si el suyo está ocupado. ¿Entendido? Aprieto el teléfono con fuerza. Asentí. Él continuó. Regla 2. Las comidas. Daniela y yo desayunamos juntos a las 8, comemos cuando podemos, y cenamos a las 9. Esos son nuestros momentos privados. Puede comer antes o después, pero no con nosotros. La mesa del comedor es para 2 personas. Regla 3. Los horarios. Trabajo desde casa lunes, miércoles y viernes. Necesito silencio absoluto hasta las 10 de la mañana, sin televisión, sin radio, sin caminar por la casa. Su cuarto está en la parte trasera por una razón. Quédese ahí durante esas horas, Sentí que me estaba sofocando, pero él seguía.
Regla 4. Los espacios comunes, la sala, el comedor, el estudio, son áreas de trabajo y entretenimiento. Recibimos clientes con frecuencia. Preferiríamos que no esté visible cuando tengamos visitas. No causa buena impresión. Mi voz tiembla de indignación. No causa buena impresión. Como si yo fuera un mueble viejo que avergüenza tener a la vista. Regla 5. Las compras. Hay un supermercado a 3 cuadras. Puede comprar sus propios alimentos y guardarlos en el refrigerador de su cuarto. Nuestra comida en el refrigerador principal está etiquetada. Por favor, no la toque. Regla 6. La contribución mensual. 2,000 pesos deben ser pagados el día 5 de cada mes, sin excepciones. Atrasos generan intereses del 10%. Puntas. Intereses. Me estaba cobrando intereses a su suegra enferma. ¿Alguna pregunta? Preguntó con esa sonrisa falsa. Negué con la cabeza. ¿Qué iba a preguntar? ¿Si todavía me consideraban humana? Hago una pausa para calmarme. Pero lo peor, Julio, lo peor no eran las reglas, era que intenté cumplirlas todas y aún así nunca fue suficiente. Decidí ayudar en la casa. Pensé que si demostraba que no era una carga, tal vez me tratarían mejor. Una mañana, mientras ellos estaban fuera, limpié la sala completa. Sacudí, aspiré, acomodé los cojines perfectamente. Me tomó 3 horas con mi respiración difícil. Cuando Roberto llegó esa tarde, miró alrededor y frunció el ceño. Señora Marta, ¿movió mis revistas? Estaban en un orden específico. Ahora no encuentro nada. No había orden. Las revistas estaban tiradas al azar, pero él necesitaba criticar. Otra vez intenté cocinar. Hice caldo de pollo, el que a Daniela le encantaba de niña. Dejé un plato en el refrigerador con una nota. Para ustedes, con cariño. Al día siguiente encontré el plato sin tocar en el bote de basura. La nota arrugada al lado. Mi voz se quiebra un poco. Roberto empezó a llevar cuenta de todo. Todo. Un día me encontró en la cocina tomando agua. Señora Marta, he notado que el consumo de agua aumentó 20% desde que llegó. Necesitaremos ajustar su contribución mensual, 20%, porque tomaba agua. Dejé una luz prendida del baño por accidente una noche. A la mañana siguiente había una nota pegada en mi puerta. Luz y gas, dinero. Sea más consciente de los gastos. Firmada por Roberto. Cuando cocinaba en la cocina, él aparecía cronómetro en mano. El gas está muy caro, señora Marta. Trate de cocinar todo en 30 minutos máximo. 30 minutos para preparar comida que me durara 3 días. Respiro hondo antes de continuar. Y Daniela, mi Daniela, cada vez que intentaba hablar con ella, que buscaba su mirada, que esperaba un gesto de cariño, ella miraba hacia otro lado. Si yo entraba a una habitación donde estaba Roberto, ella se ponía de su lado automáticamente. Una tarde la encontré sola en el jardín. Me acerqué con cuidado. Mi amor, ¿podemos hablar? Ella suspiró cansada. Mamá, estoy ocupada. Solo quería saber cómo estás. Te extraño. Me miró con ojos vacíos. Estoy bien. Roberto me está esperando. Y se fue. Cada noche escuchaba sus risas desde mi cuarto. Cenas largas, conversaciones animadas, música suave, amor, calidez. Todo lo que yo no recibía. Me limpió los ojos con rabia. Un jueves, 2 meses después de llegar, necesitaba usar el baño, pero el mío tenía una fuga. El plomero no podía venir hasta el día siguiente. Eran las 3 de la mañana. Pensé que no habría problema en usar el baño de visitas solo esa vez. Salí de mi cuarto, crucé la casa en silencio. Pero Roberto estaba despierto en su estudio. Me vio. Se levantó furioso. ¿Qué hace fuera de su cuarto a estas horas? Le expliqué del baño. Me importa muy poco. Las reglas son reglas. Debió aguantarse hasta mañana. Me quedé ahí parada, con 50 años, necesitando el baño, siendo regañada como niña. Lloré en el pasillo. Él regresó a su estudio y cerró la puerta. Aprieto los puños. Pero una tarde todo cambió. Roberto y Daniela salieron a una cena de negocios. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché un ruido. La puerta del estudio de Roberto no había cerrado bien con el viento.
Algo me empujó a levantarme. Fui hasta el estudio. La computadora estaba en modo de suspensión. Moví el mouse sin pensar. La pantalla se iluminó. Y ahí, en un archivo de Excel perfectamente organizado, vi mi vida reducida a números. Mi voz se vuelve dura como acero. El archivo se llamaba Gastos, Suegra. Había columnas detalladas, agua consumida, electricidad estimada, uso de gas, desgaste de muebles, comida compartida, cada ítem con un costo asignado. Agua, 350 pesos mensuales. Electricidad, 400. Gas, 200. Desgaste, 500. Total, 1,450 pesos. Me cobraban 2,000. Ganaban 550 pesos mensuales inventando gastos. Pero había otra columna, proyección anual. Había calculado cuánto podrían recuperar de mí en 12 meses. 6,600 pesos de ganancia pura. De explotación sistemática. Y al final del documento, una nota en rojo. Revisar posibilidad de aumentar contribución a 3,000 mensuales después de 6 meses. Justificación, inflación. Siento la furia recorrerme completa. Tomé mi teléfono. Con manos temblorosas, fotografié la pantalla completa, cada columna, cada número, cada centavo que me robaban mientras yo dormía en su cuarto de servicio. Cerré el archivo, apagué la pantalla, regresé a mi cuarto y por primera vez en 2 meses sonreí, porque finalmente tenía pruebas, finalmente tenía munición. Y Roberto Maldonado acababa de cometer su primer error. Los meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Le digo a Julio, mi voz apenas un susurro. Me convertí en un fantasma. Despertaba a las 6, preparaba café rápido, 2 huevos, una tortilla. Comía parada en la cocina mirando el jardín que no podía usar. Lavaba todo antes de las 7. Borraba cualquier rastro de mi existencia. Regresaba a mi cuarto, 3 metros por 3 metros, mi mundo completo, una televisión de segunda mano en volumen bajo, siempre lista para apagarla si escuchaba pasos. Los lunes, miércoles y viernes eran los peores. Roberto trabajaba desde casa, silencio absoluto hasta las 10, 3 horas sin moverme, sin toser, sin existir. Si mi estómago rugía, presionaba una almohada contra mi abdomen. Una vez fui al baño a las 9:30. El piso crujió. ¿Quién está haciendo ruido?, gritó Roberto. Me quedé congelada 5 minutos sin respirar. Las comidas eran mi mayor humillación. Ellos cenaban a las 9. Yo esperaba hasta las 10:30. Salía como ladrona en su casa. Pero una noche me equivoqué. Entré a la cocina a las 9:15. Ahí estaban, mesa enorme de 8 sillas usando solo 2. Velas, vino, música. Señora Marta, dijo Roberto helado, estamos cenando. Solo venía por agua. El agua puede esperar. Retírese. Regresé con las mejillas ardiendo. Esperé hasta medianoche para beber agua. Mi garganta estaba seca como papel. Pero las noches eran peores. Escuchaba todo desde mi cuarto. Risas, conversaciones, felicidad que me excluía. Una noche tenían invitados. Escuché mi nombre. ¿Y tu mamá, Daniela? Hace años que no la veo, preguntó una mujer. Silencio incómodo. Luego Daniela. Ah, está bien. Vive lejos. No nos vemos mucho. Vive lejos. Yo estaba a 15 metros. Roberto agregó algo. Risas. Luego su comentario final. Al menos come poco. Los gastos no aumentaron tanto. Más risas, incluyendo la de mi hija. Me tapé la boca para no gritar. Lloré en silencio, almohada presionada contra mi cara. Los fines de semana hacían barbacoas. Yo escuchaba música, conversaciones, olor de carne asada. Mi estómago rugía. Comía atún frío de lata, sentada en mi cama. Un sábado, Daniela tocó mi puerta. Mi corazón saltó de esperanza. Tal vez me invitaría. Abrí sonriendo. Mamá, tenemos visitas. Mantén la puerta cerrada y no salgas. No queremos interrupciones. Y se fue. Intenté ser útil. Limpiaba el patio, regaba plantas, barría el garaje. Roberto siempre criticaba. Las plantas están muy mojadas, se van a pudrir.
El patio no necesitaba limpieza. Desperdició agua. No necesitamos su ayuda. Dejé de intentar. Me volví invisible. Existía solo en mi cuarto, en mis horarios asignados, en mi silencio obligado. Una noche de julio, 3 meses después de mudarme, tuve una crisis. Desperté a las 2 sin poder respirar. Pecho cerrado. Pulmones ardiendo. Busqué mi inhalador. Vacío. El dinero no alcanzaba después de pagar los 2,000 mensuales. Pánico. La habitación giraba. Necesitaba hospital. Salí tropezando, sosteniéndome de las paredes. Llegué a la habitación principal. Toqué. 1 vez. 2. Más fuerte. Daniela. Susurro ahogado. Ayuda. Movimiento. Pasos. La puerta se abrió apenas. Roberto en pijama. Furia absoluta. ¿Qué demonios quiere a estas horas? Siseó. Traté de explicar. Solo jadeaba. ¿Está teniendo uno de sus ataques? No era preocupación. Era molestia. Hospital, logré decir. Me miró de arriba abajo. Señora Marta, son las 2 de la mañana. No voy a salir. Tome agua y cálmese. Seguro es ansiedad. Y cerró la puerta en mi cara mientras me ahogaba. Me arrastré a mi cuarto. Llamé a emergencias con dedos apenas funcionando. Esperé 30 minutos sentada en el piso, respirando en sorbos dolorosos. La ambulancia llegó. Tocaron el timbre. Nadie abrió. Roberto y Daniela no salieron. Tuve que caminar hasta la puerta, abrirla yo misma, explicar entre jadeos que vivía ahí. Los paramédicos me dieron oxígeno, me estabilizaron. ¿Quería ir al hospital? Dije no. No tenía cómo pagar. Me dieron receta para inhalador nuevo y se fueron. Regresé a mi cuarto. A la mañana siguiente, ni Daniela ni Roberto mencionaron nada. Como si no hubiera pasado. Como si yo no hubiera casi muerto a 15 metros de ellos. Pero algo cambió esa noche, Julio. Algo se rompió dentro de mí, o tal vez se reparó. La víctima asustada comenzó a transformarse. Recordé el archivo de Excel, las pruebas, y tomé una decisión. Comencé a documentar todo. Cada humillación, cada abuso, cada comentario cruel. Grababa conversaciones cuando Roberto no me veía. Fotografiaba las reglas pegadas en mi puerta. Guardaba cada recibo de los 2,000 pesos. Creé una carpeta oculta en mi teléfono. Evidencia, fechas, horas, descripciones detalladas, videos cortos, fotos, todo organizado. Cuando Roberto criticaba algo, lo grababa. Cuando Daniela me ignoraba, lo documentaba. Cuando me cobraban los 2,000 pesos, escaneaba el recibo. Cada noche, antes de dormir, respaldaba todo en la nube. 2 copias, 3 copias. No podían borrar lo que ya no estaba solo en mi teléfono. Una semana después de la crisis respiratoria, Roberto pegó una nueva regla en mi puerta. Prohibido llamar a ambulancias sin autorización previa. Generan escándalo con los vecinos. La fotografié, la fecha, la hora, la firmeza de su letra. Todo documentado. Ya no lloraba en silencio. Ahora documentaba en silencio. Ya no era solo una víctima sufriendo. Era una víctima construyendo su arsenal. Cada día que pasaba, cada nueva humillación, cada comentario cruel, se convertía en otra pieza de evidencia. Otra bala en la recámara. Otra prueba irrefutable. Roberto pensaba que me estaba quebrando, que me estaba volviendo más pequeña, más invisible, más controlable. No sabía que cada golpe me estaba haciendo más fuerte, más preparada, más peligrosa, porque una mujer con nada que perder y todo que probar es la más peligrosa de todas. Y yo, Marta Ramírez, ya había perdido mi dignidad, mi hogar, mi relación con mi hija. No tenía nada más que perder, pero tenía todo que ganar. Y Roberto Maldonado no tenía idea de lo que se venía. Ninguna idea en absoluto. Y entonces llegó ese jueves. Le digo a Julio, mi voz endureciéndose, el día que todo cambió. 6 de la tarde. Daniela y Roberto en la sala. Él fumando cigarrillos importados de 200 pesos. Ella en su teléfono. El humo llenaba todo. Salí porque necesitaba agua. Al pasar, el humo me golpeó los pulmones. Empecé a toser, fuerte, incontrolable.
Daniela ni levantó la vista. Roberto me miró con fastidio. Señora Marta, si no puede con el humo, quédese en su cuarto. Y entonces hice algo que no había hecho en 4 meses. Hablé. Roberto, el médico dijo que el humo empeora mi condición. ¿Podrías fumar afuera? Solo cuando yo esté cerca. Silencio total. Roberto dejó de fumar a media calada. Daniela finalmente levantó la vista. «¿Disculpa?», dijo Roberto, voz peligrosamente baja. «Esta es mi casa. Fumo donde quiero». «Lo sé. Solo pedía si podías considerar que tengo enfisema pulmonar. El humo me hace daño real». Roberto se levantó. Su cuerpo bloqueó la luz. «Usted está aquí por caridad, por la bondad de mi esposa, y ahora viene a exigir cosas en mi propia sala». «No estoy exigiendo, solo pedía». «¡Suficiente!», gritó. Daniela se puso de pie también, pero no para defenderme. Se paró junto a él, unidos contra mí. «Mamá», dijo Daniela, tono de hielo puro. «Roberto tiene razón. Estás aquí porque te estamos ayudando. No puedes poner condiciones. Mi amor, solo pedí una cosa, una sola cosa. Porque me estoy muriendo. Porque mis pulmones». Las lágrimas empezaron a caer. Roberto dio 2 pasos hacia mí. Siempre la víctima, siempre el drama. «Estoy cansado de tener que caminar de puntitas en mi propia casa porque usted está aquí». «Yo camino de puntitas», susurré. «Yo soy quien vive en silencio, quien se esconde, quien desaparece. Y aún así es demasiado. Su sola presencia es demasiado. Respirar el mismo aire que respira es demasiado». Daniela puso una mano en el brazo de Roberto, no para calmarlo, para apoyarlo. «Mamá, mejor vete a tu cuarto, ya causaste suficiente problema». Algo estalló dentro de mí. «¿Problema? ¿Yo soy el problema? Daniela, te crié sola, trabajé 16 horas diarias, pagué tu universidad completa, ¿y ahora soy un problema porque pido respirar?». Daniela se puso roja. Avanzó hacia mí con ojos furiosos, y entonces pasó. Me empujó, con ambas manos en mi pecho, fuerte, sin aviso. Perdí el equilibrio, mis pies no encontraron apoyo. El mundo se inclinó. Caí hacia atrás, mi espalda golpeó primero. Mi cabeza rebotó contra el piso de mármol. El impacto me dejó sin aire. Me quedé ahí mirando el techo, luces borrosas, oídos zumbando. Traté de respirar, pero mi pecho no respondía. «Ya deberías saber quedarte callada, mamá», escuché desde arriba, fría, sin remordimiento. Roberto rió, esa risa baja, satisfecha. Finalmente alguien le pone límites. Mis manos ardían. Me las había raspado contra el piso. Podía sentir sangre tibia en los dedos. «¿Vamos a cenar afuera?», preguntó Roberto, como si nada. «Perfecto», respondió Daniela, dulce, amorosa. La voz que guardaba solo para él. Pasos alejándose. Puerta del garaje. Motor del BMW. Silencio. Me quedé ahí, Julio. No sé cuánto tiempo. 5 minutos. 10. Mirando ese techo blanco perfecto de esa casa perfecta donde yo no era nada. Y entonces algo cambió. Instantáneo, como un interruptor. Me levanté. Cada músculo protestó. La cabeza palpitaba. Las manos ardían, pero me levanté. Caminé a mi cuarto, cerré la puerta. Me senté en la cama y tomé mi teléfono. Primera llamada. «Julio, tu número guardado hace 5 años, cuando te ayudé a pagar el tratamiento de tu hijo. ¿Recuerdas? Cuando nadie más te prestó ese dinero». Del otro lado de la línea actual, escucho a Julio tragar saliva. «Lo recuerdo perfectamente, Marta. Contestaste al 4.º timbre. Te conté todo, escuchaste en silencio y dijiste: Marta, soy abogado especializado en abuso de ancianos. Esto es un caso criminal. Déjame ayudarte, May». Segunda llamada. Rosa, mi amiga de 30 años, a quien pagué el tratamiento de cáncer completo cuando su familia la abandonó. 25 sesiones de quimioterapia. 120,000 pesos que junté vendiendo todo. Rosa lloró cuando le conté. «Marta, mi nieta Camila es influencer, tiene 500,000 seguidores. Si necesitas exponer esto públicamente, ella lo hará. Te lo debemos todo». Tercera llamada.
Fernando. El contador, mi vecino del antiguo departamento, a quien escondí cuando huía de un acreedor peligroso, a quien di refugio 3 meses sin cobrarle renta. Fernando contestó inmediatamente. Marta, necesitas un análisis financiero completo. Mañana mismo empiezo. Y no me cobres nada. Esto me lo debo desde hace 10 años. 3 llamadas, Julio. 3 personas que no me debían nada según la ley, pero que me debían todo según el corazón. 3 aliados listos para pelear. Si esta historia te hace pensar en todo lo que el corazón puede soportar y en cómo la bondad siempre regresa, suscríbete al canal, porque lo que viene después demuestra que la justicia existe. Esa noche no dormí. Me quedé sentada organizando todas mis evidencias, fotos, videos, grabaciones, recibos, el archivo de Excel, todo. A las 11, mi teléfono vibró. Mensaje de Julio. Leí las palabras en la pantalla. Y por primera vez en 4 meses, sonreí de verdad. El mensaje decía: mañana, 9 de la mañana, mi oficina trae todas las pruebas. Vamos a acabar con esto. Y entonces entendí algo fundamental, Julio. Había pasado 4 meses sintiéndome sola, invisible, abandonada. Pero resulta que había estado construyendo un ejército sin saberlo. Cada acto de bondad de mi pasado, cada vez que ayudé a alguien sin esperar nada, cada sacrificio por otros, todo regresaba, multiplicado. Roberto y Daniela pensaban que yo no tenía nada, que no era nada. Estaban a punto de descobrir lo equivocados que estaban. Às 8 da manhã de sexta-feira saí de casa sem dizer nada a ninguém. Continuei contando a Júlio. Daniela e Roberto ainda dormiam. Peguei minha bolsa com o telefone, os documentos impressos, tudo. Fechei a porta dos fundos devagar e caminhei 3 quadras até a avenida principal. El café donde quedamos se chamava La Esquina del Sol. Pequeño, discreto, perfecto para no ser vista. Llegué 15 minutos antes. Pedí un té de manzanilla que no pude tomar. Las manos me temblaban demasiado. Julio llegó exactamente a las 9. Traje gris, portafolio de cuero, esos lentes de siempre. Pero lo que más recuerdo es su expresión al verme, preocupación genuina. Se sentó frente a mí, guardó silencio unos segundos y luego habló. Marta, antes de empezar, quiero que sepas algo. Me especialicé en abuso de ancianos hace 3 años. He visto cosas terribles, pero nunca olvidé lo que hiciste por mi hijo cuando estaba enfermo. Julio, eso fue hace 5 años. Ya no me debes nada, le dije. Te debo todo, respondió firme. Mateo está vivo gracias a ti. Ahora déjame ayudarte. Muéstrame lo que tienes. Saqué mi teléfono. Durante casi 1 hora le enseñé todo. Fotos, videos, audios, el archivo de Excel con los gastos de suegra, los recibos de los 2,000 pesos mensuales, las notas crueles pegadas en mi puerta. Julio revisaba cada cosa con ojo profesional, tomaba notas en su tablet, preguntaba fechas, posibles testigos, documentos médicos. Su rostro se endurecía con cada evidencia. Cuando llegamos a la grabación del empujón, la que capté porque el teléfono estaba en el bolsillo de mi suéter, Julio cerró los ojos. Escuchó a Daniela decir: «Ya deberías saber quedarte callada, mamá». Escuchó la risa de Roberto. Al terminar el audio, dejó la tablet sobre la mesa y me miró a los ojos. «Marta, esto alcanza para un caso criminal, abuso físico, emocional y explotación financiera de un adulto mayor. Tenemos lo necesario». Lloré, ahí mismo, porque por fin alguien me creía. «Pero podemos hacer algo más», añadió Julio, pasándome una servilleta. «No solo te vamos a proteger legalmente. Podemos exponer lo que te hicieron. ¿Estás lista para eso?» «Estoy lista para todo», respondí. Sonrió de lado. «Bien, porque vamos a necesitar más que leyes, también presión social y análisis financiero. ¿Sigues en contacto con Rosa?» «La llamé anoche», dije. «Perfecto. Su nieta puede ser clave», comentó. A las 11, Rosa llegó al mismo café. No la veía hacía 6 meses. Apenas me vio, corrió a abrazarme. «Marta, ¿cómo dejaste que esto llegara tan lejos?», lloró. «No sabía qué hacer. Estaba atrapada», respondí.
Ya no estás atrapada, dijo una voz joven detrás de ella. Era Camila, 23 años, cabello rosa, piercings, ojos decididos. Se sentó a mi lado y tomó mis manos. Señora Marta, mi abuela me contó lo que hizo por ella. Cuando tuvo cáncer y todos la dejaron, usted pagó su tratamiento. 25 quimios, 120,000 pesos que juntó vendiendo sus cosas. Era lo correcto. Dije, Rosa es mi amiga. Fue más que correcto, murmuró Rosa. Me salvaste la vida. Ahora nos toca salvarte a ti. Camila sacó el celular. Tengo 500,000 seguidores. Hablo de justicia social y casos reales. Si usted me autoriza, cuento su historia, sin mostrar su cara ni nombres completos, pero con detalles suficientes para que se sepa qué clase de personas son su hija y su esposo. Julio intervino. La presión social es poderosa. Cuando vean lo que hicieron, los clientes de Roberto dudarán de su carácter. Los amigos de Daniela se alejarán. La reputación se derrumba más rápido que con una demanda. ¿Y no será peligroso?, pregunté. Por eso lo haremos en 3 ondas, explicó Julio. Primera, legal. Yo mando una notificación extrajudicial anunciando investigación por abuso de anciano. Segunda, social. Camila publica el video. Tercera, financiera. Ahí entra Fernando. Como si lo llamáramos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Fernando. Marta, terminé el análisis preliminar. Lo que encontré de las finanzas de tu hija es urgente. ¿Podemos hablar hoy? Julio leyó por encima de mi hombro. Llámalo y ponlo en altavoz, dijo. Marqué. Fernando contestó al primer timbre. Marta, ¿estás sentada? Sí, estoy con mi abogado y unas amigas. ¿Puedes hablar? Bien. Revisé las finanzas de Daniela y Roberto con bases de datos públicas y unos contactos. Es peor de lo que pensábamos, dijo. Sentí el corazón acelerarse. Roberto está hundido en deudas. Su empresa debe más de 2 millones de pesos. Llevan 3 meses atrasados con la renta de la casa. El BMW está por ser embargado. Y lo más grave, Daniela no lo sabe. ¿Cómo que no lo sabe?, intervino Julio. Roberto maneja cuentas separadas. Daniela deposita su sueldo en una cuenta conjunta que él controla. Ella cree que tienen ahorros, pero esa cuenta está vacía. Él usa su dinero para pagar las deudas. Y los 2,000 pesos que te cobra cada mes, Marta, van directo a esa cuenta, explicó Fernando. El café pareció girar. ¿Me estás diciendo que me exprime para tapar sus deudas?, susurré. Exactamente. Y hay más. Roberto pidió un préstamo usando la casa como garantía. Daniela firmó sin leer. Si no pagan en 2 meses, pierden la casa. Y tú, Marta, vuelves a la calle, sin un peso, porque para entonces ya te habrán sacado todo, concluyó. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Julio habló primero. Fernando, ¿puedes documentar todo? Ya lo hice. Tengo reportes, estados de cuenta, el préstamo, todo legal y verificable, respondió. Julio miró a Rosa, luego a Camila y por último a mí. Sus ojos brillaban con determinación. El plan cambia. Esto ya no es solo abuso, es fraude financiero. Daniela también es víctima, solo que no lo sabe. Marta, cuando soltemos las 3 ondas, no solo te vas a liberar, también puedes salvar a tu hija de una ruina total. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Camila, con el dedo ya sobre la pantalla. Julio me miró. Todo dependía de mí. Un sí significaba guerra, exponer a mi hija, derrumbar su imagen perfecta. Pero también significaba justicia, ¿verdad? Liberdade. Miré a cada uno en la mesa, gente que me amaba, gente a quien eu tinha ajudado sem esperar nada. Agora eran o meu exército. Empezamos ya, dije, con la voz firme. Y en ese café pequeño, con mi té de manzanilla ya frío, empezamos a planear la caída de Roberto Maldonado. La primera ola golpeó el lunes a las 10 de la mañana. Le cuento a Julio con una sonrisa que no puedo contener. Yo estaba en mi cuarto cuando escuché el timbre. Pasos apresurados de Roberto, la puerta abriéndose, silencio, y luego un portazo tan fuerte que hizo temblar las paredes. «Daniela, Daniela»,
Lo oí gritar. Pasos corriendo por el pasillo, voces alteradas en la habitación principal. Me asomé apenas por la puerta. Roberto tenía un sobre Manila en la mano, la cara roja de furia. Daniela salió en bata, confundida. «¿Qué pasa?» «Esto». Roberto agitó el sobre. Una notificación extrajudicial. De un abogado. Por abuso de anciano. Tu madre nos está demandando. Daniela le arrebató el sobre y leyó en voz alta. Notificación extrajudicial a los señores Daniela Ramírez y Roberto Maldonado, por presuntos actos de abuso físico, emocional y explotación financiera en contra de la señora Marta Ramírez, adulto mayor. Se informa que se ha iniciado investigación preliminar y se solicita su comparecencia. «Esto es ridículo», gritó Roberto. «¿Abuso? La estamos ayudando. Vive aquí gratis». Daniela siguió leyendo, la voz temblorosa. «No es gratis. Se ha documentado cobro mensual de 2,000 pesos bajo concepto de gastos inexistentes. Restricción de acceso a espacios comunes. Incidente de agresión física el jueves pasado». El silencio fue pesado. Roberto explotó. ¿Documentado? ¿Cómo demonios documentó algo? Está encerrada en su cuarto todo el tiempo. Daniela terminó. Restricción temporal de acceso a cualquier bien o propiedad de la señora Marta Ramírez hasta resolución del caso. Advertencia formal. Estos hechos constituyen delito penal según el artículo 343 del Código Penal. «Necesito hablar con ella», dijo Daniela de repente. «Ahora». Escuché sus pasos acercándose. Volví a mi cuarto y cerré con seguro. Tocó 1, 2, 10 veces. «Mamá, abre esta puerta. Tenemos que hablar». No abrí. No respondí. Julio había sido claro. 0 contacto directo hasta que estemos listos. La oí golpear 5 minutos, luego sollozar, luego alejarse. Mi teléfono empezó a sonar. «Daniela, 17 llamadas en 1 hora. Roberto, 8. No contesté ninguna. Cada llamada perdida era una pequeña victoria. La segunda ola llegó 48 horas después, el miércoles a las 6 de la tarde. Camila había trabajado todo el martes editando el video. Me lo mostró antes de subirlo. Era quirúrgico. Empezaba con pantalla negra y texto. «Esta es una historia real». Luego su voz, firme. «Cuando la hija olvida todo lo que la madre sacrificó». Contaba mi historia sin nombres. Una madre que trabajó 16 horas diarias durante 15 años, que juntó 300,000 pesos centavo a centavo para pagar la universidad de su hija, que la crió sola, que un día se enfermó y perdió su hogar. Imágenes genéricas, manos arrugadas contando monedas, una mujer limpiando pisos, una graduación borrosa. La hija se graduó, consiguió un buen empleo, se casó con un hombre adinerado, seguía Camila. Cuando la madre no tenía a dónde ir, la recibió, con condiciones. La cámara mostraba las reglas: no usar baño principal, no comer con la familia, pagar 2,000 mensuales, permanecer invisible. Mi corazón latía fuerte mientras recordaba. La madre aguantó 4 meses, narraba Camila, humillación tras humillación, hasta que un día pidió algo simple, que no fumaran cerca de ella porque tiene enfisema. Su hija la empujó, la tiró al suelo, y se fue a cenar como si nada. El video terminaba con una pregunta. ¿Cuánto vale una madre? ¿Cuánto cuesta la dignidad? Camila lo subió a las 6, a las 7 tenía 50,000 vistas, a las 9, 200,000, a medianoche, 500,000, a las 24 horas, 1,000,000, a las 48, 2 millones. Los comentarios eran feroces. «Esa hija no merece madre. Ojalá pierda todo lo que tiene. Karma viene en camino. Conozco un caso igual en mi colonia». Y entonces pasó lo que Julio había predicho. La gente empezó a investigar. Camila había sido cuidadosa, pero dejó detalles. La ciudad, el tipo de casa, consultoría, BMW negro. En los comentarios aparecieron sospechas. ¿Será la esposa de Roberto Maldonado, de Consultoría Estratégica Maldonado? Esto parece en Lomas del Pedregal. La hija trabaja en Grupo Mercantil, ¿no? Camila no confirmó nada. No hizo falta. La multitud hizo el resto. El jueves en la mañana, Rosa me llamó.
Marta, el video está en todas partes, lo comparten miles. Hay grupos de madres organizando boicot a la empresa de Roberto. Julio me envió capturas, clientes escribiendo en redes. Si trata así a su suegra, ¿cómo tratará a sus clientes? Cancelando contrato con Consultoría Maldonado por razones éticas. La página de la empresa se llenó de reseñas negativas. La calificación bajó de 5 estrellas a 1 en 2 días. El teléfono de la oficina no paraba. Cancelaciones, reclamos, reuniones suspendidas. Y Daniela, misma perfección de siempre en sus fotos, pero ahora con comentarios nuevos. ¿Eres tú la del video? ¿Así tratas a tu madre? ¿No te da vergüenza? Puso sus cuentas en privado. Ya era tarde. Las capturas circulaban. Su cara se reconocía. Su nombre se murmuraba. El viernes por la tarde, desde mi cuarto, escuché una pelea brutal. «Esto es culpa tuya», rugía Roberto. «Tu madre nos está destruyendo. Perdí 3 clientes hoy. 3. Yo no sabía que tenía pruebas. No sabía que tenía abogado», lloraba Daniela. «Deberías haber controlado esto desde el principio. Ahora somos el hazmerreír de toda la ciudad». Algo se estrelló contra la pared. Un plato, un vaso, no lo sé. El sonido fue extrañamente satisfactorio. Esa noche, mi teléfono vibró. Era Fernando. «Marta, necesito verte mañana urgente. Lo que descubrí es peor de lo que pensábamos, mucho peor. Daniela está en peligro real». «¿Qué tipo de peligro?», respondí. Su mensaje llegó segundos después. «Roberto está moviendo dinero, vaciando cuentas, preparándose para huir, y va a dejar a Daniela con todas las deudas. Reúnete conmigo mañana. Trae a Julio. Esto dejó de ser solo abuso, es fraude criminal masivo». Me quedé mirando la pantalla. 2 olas ya habían golpeado, la legal y la social. Roberto estaba herido, Daniela expuesta. Pero por lo visto, lo peor todavía estaba por revelarse. Y yo, la madre invisible encerrada en un cuarto de 3x3, estaba a punto de descubrir que, sin saberlo, había comenzado a salvar a mi hija de algo mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. El sábado a las 10 de la mañana nos reunimos en la oficina de Fernando. Continúo sintiendo otra vez el peso de ese día. Julio, Rosa, Camila y yo. La mesa estaba cubierta de documentos, gráficas y estados de cuenta. Fernando tenía el rostro sombrío. «Lo que voy a mostrarles es resultado de una investigación exhaustiva», dijo, «y es peor de lo que imaginamos». Encendió el proyector. Primera diapositiva. Análisis financiero completo. Caso Ramírez Maldonado. «Empecemos con los ingresos», explicó. «Daniela gana 15,000 pesos mensuales. Roberto declara 30,000. Total, 45,000. ¿Declara?», preguntó Julio. «Llegaremos a eso». Siguiente diapositiva. Gastos. Renta 25,000, BMW 8,000, servicios y comida 7,000. Total, 40,000. 5,000 de margen, murmuró Camila. Eso sería si Roberto realmente ganara 30,000, pero su empresa está en quiebra. Los últimos 6 meses generó 10,000 mensuales, de los cuales 8,000 se van a deudas. Un silencio helado se extendió por la sala. «Entonces, ¿cómo pagan todo?», pregunté. «Con el sueldo de Daniela», dijo Fernando con compasión. «Ella deposita todo en la cuenta conjunta que Roberto controla. Ella cree que ahorran. Esa cuenta termina en 0 cada mes. Y los 2,000 que me cobran van directo a esa cuenta». Hice el cálculo. «Tus gastos reales no pasan de 800. Te cobran 2,000. Explotación directa». Me quedé sin aliento. «¿Pero hay más?», continuó Fernando. «Encontré conversaciones donde Daniela dice, estamos ayudando tanto a mi mamá. Es un sacrificio enorme. Usa tu situación para ganar simpatía mientras te trata indignamente». Tuve que sentarme. «Ahora pasamos a lo criminal», anunció Fernando. Cambió la diapositiva y apareció un documento legal. Roberto pidió un préstamo de 900,000 pesos usando la casa como garantía. Daniela firmó sin leer. Si no pagan en 30 días, pierden la casa. Y Roberto ya movió dinero fuera del país. Está preparando su huida. Julio apretó los puños. O sea,
Dejará a Daniela con la deuda y el embargo, dijo. Exacto. Y ella no sabe nada. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Mi hija, susurré. Ese hombre la está destruyendo. Marta, dijo Julio, la tercera ola no es solo para liberarte, es para salvarla. Entonces sonó mi teléfono. Señora Marta Ramírez, soy la licenciada Patricia Solís, asistente social del DIF. Necesito evaluar su situación de vivienda hoy a las 4. Acepté. A las 4 en punto, la licenciada llegó. Daniela y Roberto estaban fuera. Le mostré mi cuarto. 3 metros por 3, cama pequeña, buró, baño minúsculo. Vi su gesto endurecerse. Tomó fotos, luego pidió ver el resto de la casa. Sala enorme, comedor para 8, habitaciones amplias. Me miró fijamente. Este es un ambiente abusivo. ¿Se siente segura aquí? Respiré hondo. No, no me siento segura. Entonces mi recomendación oficial es que debe abandonar este lugar inmediatamente. ¿Tiene dónde ir? Mi teléfono vibró. Mensaje de Rosa. Mi casa es tu casa. Tu cuarto te espera. Se lo mostré a la licenciada. Perfecto. Le recomiendo mudarse en las próximas 24 horas. Cuando se fue, supe que mis 4 meses de humillación terminaban ese día. Fui a mi cuarto, saqué mi maleta vieja y comencé a empacar. Pocas cosas. Ropa, libros, la foto de Daniela de niña, las pruebas. Estaba guardando mi última blusa cuando escuché el BMW entrando. Pasos, voces tensas. «¿Mamá?», llamó Daniela. Salí con la maleta en la mano. Daniela y Roberto estaban en la sala. Sus rostros mostraban cansancio y rabia. Daniela vio la maleta. «¿Qué estás haciendo?». Roberto sonrió con crueldad. Por fin, ya era hora de que se fuera. Daniela lo miró, sorprendida. «¿Cómo puedes decir eso? Es lo mejor. Tu madre no aprecia nada. ¡Que se vaya!». Daniela volvió hacia mí, alterada. «¿A dónde vas a ir, mamá?». Enderecé la espalda. «A un lugar donde me traten como ser humano, donde no tenga que pagar por existir, donde tenga dignidad». «Mamá», dijo Daniela con voz rota. «No, Daniela, aquí no soy tu madre. Aquí soy la inquilina del cuarto de servicio, la carga, el problema». Roberto dio un paso adelante. «Después de todo lo que hicimos por usted, ¿así nos paga? ¿Con demandas? ¿Con videos virales que están destruyendo mi negocio?». Lo miré directamente. «Roberto, todavía no has visto nada». En ese instante mi teléfono vibró. Mensaje de Julio. Notificación judicial entregada. Congelamiento de cuentas aprobado. Audiencia martes. Fernando presentó denuncia penal por fraude. No hay marcha atrás. El color desapareció del rostro de Roberto. Tomé mi maleta, me dirigí a la puerta. No miré atrás. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, caminé hacia mi libertad. Daniela me bloqueó el paso a la puerta. Continuó. Sus ojos mostraban pánico puro. «¿Qué crees que estás haciendo, mamá?». Dejé la maleta en el suelo, saqué el teléfono. «Te mostraré exactamente qué estoy haciendo». Abrí la carpeta de fotos. Primera imagen. El archivo de Excel de Roberto. Gastos. Suegra. Números fríos. Ganancia mensual de 1,200 pesos. «Esto», dije, «es lo que tu esposo piensa de mí. Una fuente de ingresos». Daniela palideció. «Yo no sabía que Roberto tenía eso». «¿No sabías o no querías saber?». Pasé a la lista de reglas pegada en mi puerta. No usar baño principal. No comer en la mesa. Permanecer invisible. Leí cada una, mi voz firme. Roberto avanzó, intentando recuperar control. «Señora Marta, está sacando todo de contexto. Son reglas para mantener orden. ¿Llamas orden a encerrarme en un cuarto de 3 metros y cobrarme 2,000 pesos cuando los gastos reales son 800? Se sorprendió. «¿Cómo sabes?». «Tengo un contador, Roberto. Uno muy bueno». Analizó cada centavo. Pasé a capturas de conversaciones de Daniela. «Estamos ayudando tanto a mi mamá. Es un sacrificio enorme». Daniela se cubrió la boca. Solo ¿Querías simpatía? ¿La imagen de hija sacrificada mientras me cobrabas por respirar? Mostré el recibo de los 2,000 pesos. Cada peso,
cada humillación, cada grabación, todo documentado. Roberto intentó arrebatarme el teléfono. Retrocedí. Ni se te ocurra. Ya me empujaste una vez. No habrá segunda. Daniela abrió los ojos. ¿Empujarte? Pregúntale a tu esposo qué pasó el jueves. ¿Cómo me tiró? ¿Cómo se rió mientras yo trataba de respirar? Daniela rompió en llanto. Antes de que respondiera, tocaron la puerta. 3 golpes firmes. Roberto abrió. Julio estaba ahí, portafolio en mano. Detrás, la licenciada Solís del DIF. «Buenas tardes», dijo Julio. «Soy el abogado de la señora Marta Ramírez. Vengo a formalizar la notificación de proceso legal». Roberto tragó en seco. «Usted no puede entrar. Mi clienta aún vive aquí. Tiene derecho a asesoría. Señora Marta, ¿puedo pasar?» «Adelante». Julio entró, colocó documentos sobre la mesa. Proceso por abuso físico, emocional y explotación financiera. Demanda de restitución económica, orden de restricción y denuncia penal. Daniela cayó en el sofá. No, no puede ser. La licenciada Solís habló. Confirmo que las condiciones donde vivía constituyen ambiente abusivo. Mi reporte ya fue archivado. Roberto explotó. Esto es un complot. Todo por una vieja malagradecida que... ¡Cuidado!, lo interrumpió Julio. Está siendo grabado. Roberto enmudeció. Tienen 2 opciones, continuó Julio. Ir a juicio o acuerdo extrajudicial con compensación y reconocimiento de hechos. ¿Cuánto?, gruñó Roberto. Lo sabrán en 48 horas. Les recomiendo aceptarlo. Daniela lloraba. Mamá, perdóname, yo no sabía. Roberto decía que exagerabas, que solo querías manipular. Roberto la fulminó con la mirada. ¿Ahora me culpas? Te advertí. Te dije que tu madre sería un problema. Y tú insististe. Tú pusiste las reglas. Tú hiciste ese archivo de Excel, gritó Daniela. Alguien debía mantener control. Si te dejaba decidir, estaríamos en la ruina. Un silencio devastador. Daniela lo miró como si fuera un extraño. ¿En la ruina? Tenemos ahorros. Julio intervino. No tienen nada, señora Daniela. Su salario completo cubre deudas empresariales. La cuenta de ahorros está vacía. Y hay un préstamo de 900,000 pesos con esta casa como garantía. Vence en 30 días. Daniela quedó inmóvil. Roberto, dime que no es cierto. Él guardó silencio. Fue suficiente. Daniela gritó. ¿Mis quincenas? ¿Todo este tiempo? Yo puedo explicar. Explica entonces. La grieta en su matrimonio perfecto se convirtió en abismo. Tomé mi maleta, Julio me ayudó, caminé hacia la puerta. Daniela me llamó. Mamá, ¿qué va a pasar ahora? La miré. Ya no vi a la mujer que me empujó. Vi a la niña que prometió cuidarme. Voy a recuperar mi dignidad, y tú tendrás que decidir quién quieres ser. Salí con la cabeza en alto. Rosa me esperaba en su auto. No miré atrás. Una semana después, estábamos en la oficina de Julio firmando documentos. Daniela frente a mí, sin Roberto. Él envió a su abogado. Sobre la mesa, el acuerdo. 300,000 pesos de restitución. Cobertura médica por 10 años. Orden de no contacto por 2 años. ¿Acepta los términos, señora Daniela?, preguntó Julio. Daniela levantó la mirada. Ojos hinchados, envejecida en días. Sí, acepto todo. Firmó sin discutir, y yo, con calma absoluta, firmé también. No era venganza, era justicia. El notario levantó los documentos firmados. Continuó mi historia a Julio con una sonrisa. Los revisó uno por uno. Asintió con satisfacción. Todo está en orden. El acuerdo queda formalizado. Señora Daniela, tiene 30 días para realizar la primera transferencia de 100,000 pesos. El resto en 2 pagos mensuales de 100,000 cada uno. Daniela sollozaba en silencio. Firmó el último papel con manos temblorosas. Mamá. No, le dije firmemente. Ahora no, Daniela. El acuerdo incluye 2 años sin contacto salvo autorización mía. Necesito ese tiempo, y tú también. Se levantó de la silla, me miró por última vez. Lo siento, por todo. Y salió de la oficina con los hombros caídos.
Julio esperó hasta que la puerta se cerró. Marta, el dinero empezará a llegar la próxima semana. La cobertura médica está activa desde hoy. Hiciste lo correcto. Respiro hondo recordando ese momento. Pero las consecuencias del caso no terminaron ahí. El video de Camila seguía creciendo. 2 millones se convirtieron en 3, luego 4. Una semana después del acuerdo, 5 millones de visualizaciones. Camila me llamó emocionada. Señora Marta, está pasando algo increíble. Personas de todo el país están compartiendo historias similares, adultos mayores abusados por sus propios hijos. Tu caso abrió la puerta para que otros se atrevieran a hablar. Y así fue. Los comentarios del video se llenaron de testimonios. Mi suegra vive lo mismo. Mi padre aguanta esto con mi hermano. Gracias por darme valor para denunciar. Julio empezó a recibir llamadas. Decenas, luego cientos, otros ancianos buscando ayuda legal. Marta, me dijo una tarde, tu caso cambió algo. Hizo visible lo invisible. Mi voz se vuelve más oscura. Para Roberto, las consecuencias fueron devastadoras. La empresa que tanto presumía se derrumbó. Los clientes siguieron cancelando. No fueron 3, fueron 12. El 40% de su cartera completa. Fernando me mantenía informada. Roberto intentó pedir préstamos para salvar la empresa. Nadie le prestó. Su reputación está destruida. Consultoría estratégica. Maldonado cerrará en 2 meses máximo. Enfone. ¿Y el matrimonio? Bueno, Camila me mostró las redes sociales. Daniela había eliminado todas las fotos con Roberto. Todas. Años de imágenes perfectas, borradas en una noche. Rosa me contó que una conocida en común vio a Daniela buscando departamento sola, sin Roberto. El imperio perfecto construido sobre mi humillación se había desmoronado completamente. Hago una pausa antes de continuar con la parte más importante. Pero lo más importante no fue su caída, fue mi ascenso. Pasé 2 semanas en casa de Rosa recuperándome, física y emocionalmente. Comía en su mesa. Usaba su baño sin restricciones. Reía. Existía sin pedir permiso. Una tarde, Rosa me llevó a conocer un lugar. Solo míralo, dijo. No te comprometas a nada. Era Vale do Sol, una casa de reposo en las afueras de la ciudad. Pero no era deprimente, era hermosa. Jardines amplios, habitaciones luminosas, sala común con librería enorme. Rosa, no necesito estar aquí. Estoy bien contigo. Lo sé, pero mira esto como opción, no como necesidad. Como elección, no como obligación. La directora nos dio un recorrido. Me mostró una habitación disponible, grande, ventana con vista al jardín, baño privado completo, espacio para mis cosas. El costo es 6,000 pesos mensuales, todo incluido. Comida, actividades, atención médica básica. Conocí a algunos residentes. Doña Elena, 70 años, viuda alegre con risa contagiosa. Mija, llevo 3 años aquí y es lo mejor que me ha pasado. Tengo amigas, actividades, paz. Mis hijos vienen a visitarme cuando quieren, pero yo ya no dependo de nadie. Don Gustavo, viudo de 68 años, jugaba ajedrez en el jardín. Señora, aquí uno vive con dignidad, no sobrevive, vive. Esa palabra resonó en mí. Dignidad. Rosa, dije esa noche, quiero mudarme a Vale do Sol, no porque te necesite menos, sino porque necesito demostrarme que puedo elegir mi propia vida. Ella lloró y me abrazó. Entonces hagámoslo. Me mudé 2 semanas después. Mi cuarto era 3 veces el tamaño del cuarto de servicio de Daniela. Decoré con fotos viejas, plantas, colores. Era mío, verdaderamente mío. La rutina era hermosa. Hidroginástica los lunes y miércoles. Clases de artesanato los martes. Excursiones los sábados a museos, parques, playas cercanas. Comía 3 veces al día en el comedor común, conversando, riendo. Doña Elena se volvió mi mejor amiga. Don Gustavo me enseñó ajedrez. Perdía siempre, pero disfrutaba cada partida. Mi voz se llena de emoción genuina. Y entonces, un mes después de mudarme, vino el giro que nadie esperaba.
Julio me llamó urgente. Marta, necesitas venir a mi oficina, ahora. Llegué preocupada. Él estaba sonriendo. Marta, ¿alguna vez solicitaste tu pensión del Seguro Social? No, nunca pensé que calificaba. Trabajé muchos años sin registro formal. Revisé tus antecedentes laborales. Los últimos 15 años en la fábrica textil estaban registrados. Calificabas para pensión hace 5 años y nunca la solicitaste. Mi corazón empezó a latir más rápido. Julio, ¿qué significa eso? Significa que tienes derecho a pensión mensual de 4,000 pesos y retroactivo de 5 años. Hizo una pausa dramática. Marta, te corresponden 150,000 pesos de pagos atrasados. Me quedé sin aire. Eso no puede ser real. Es completamente real. Ya inicié el trámite. El dinero debería llegar en 2 meses máximo. Salí de su oficina flotando. 150,000 pesos, más los 300,000 del acuerdo con Daniela, más mi pensión mensual de 4,000. No era rica, pero era independiente. Completamente independiente. Los meses pasaron como un sueño. El dinero llegó. Ambos montos. Abrí mi propia cuenta bancaria. Por primera vez en mi vida, tuve ahorros reales, seguridad real. En Vale do Sol, la vida florecía. Participé en el taller de pintura. Descubrí que era buena. Mis cuadros se exhibieron en la sala común. Otros residentes los admiraban. Don Gustavo empezó a invitarme a caminar por el jardín después de la cena. Conversaciones largas sobre la vida, pérdidas, segundas oportunidades, nada romántico, solo conexión. 6 meses después de mudarme, estaba en mi cuarto pintando cuando tocaron a la puerta. La directora estaba ahí, cara seria. Señora Marta, tiene una visita. Dice que es importante. ¿Quién es? Su hija, Daniela. Mi corazón se detuvo. El acuerdo especificaba 2 años sin contacto. Apenas habían pasado 6 meses. Dile que... Empecé a decir. Espere, interrumpió la directora. Se ve diferente. No sé cómo explicarlo, pero creo que debería escucharla. Solo 5 minutos. Si quiere que se vaya, yo la saco. Bajé al jardín donde esperan las visitas y ahí estaba Daniela. Pero no era la Daniela que conocía. No llevaba ropa de marca. Su cabello estaba más corto, sin teñir, sin maquillaje perfecto, sin joyas. Se veía humana. Mamá, dijo, su voz apenas un susurro. Sé que rompí el acuerdo viniendo, pero necesitaba que supieras algo. ¿Qué? Pregunté, manteniendo distancia. Me divorcié de Roberto, oficialmente, hace 3 días, y en ese momento entendí que mi historia no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y ahí termina mi historia, le digo finalmente a Julio, cerrando este círculo que comenzó con una llamada desesperada desde el suelo de una casa que nunca fue mi hogar. Hace una semana regresé de mi primera excursión a la playa con Vale do Sol. Arena entre los dedos, sol en la cara, risas con doña Elena, 50 años y finalmente conocí el mar. La noticia del divorcio de Daniela llegó días después. Roberto la culpó públicamente. Mi esposa destruyó mi empresa y mi reputación por culpa de su madre. Hasta el final, incapaz de asumir responsabilidad. Cuando Daniela apareció en el jardín de Vale do Sol, rompiendo el acuerdo de no contacto, la dejé hablar. Dijo que lo sentía, que había sido ciega, que Roberto la manipuló, que necesitaba mi perdón para seguir adelante. Escuché en silencio. Luego respondí con la verdad más clara que he conocido. Acepto tus disculpas, pero amor sin respeto es abuso, y yo ya no acepto eso en mi vida. Daniela salió llorando. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, pero será en mis términos, con mi dignidad intacta. Volví con doña Elena y don Gustavo. Ellos son mi familia ahora. Esta vida digna es mi familia. Y a ti, que escuchaste esta historia hasta el final, nunca es tarde para recuperar tu valor. Nunca eres demasiado viejo para exigir respeto. No aceptes ser invisible en tu propia vida. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a este canal. Tenemos más historias de personas que encontraron su fuerza cuando todo parecía perdido. Porque la dignidad no tiene edad
y el amor propio nunca expira. Soy Marta, tengo 50 años, y finalmente, estoy viviendo, no sobreviviendo, viviendo.